Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva edición de América Ahora. Soy Wang Xiaochuan, les saludo desde Beijing. Andy Warhol, Leonardo da Vinci o Van Gogh se dan cita en Sao Paulo de la mano de Eduardo Cirur, un artista brasileño que reproduce célebres obras de arte con un claro objetivo: concienciar a la población sobre el daño que causamos al medio ambiente. En esta edición de América Ahora descubriremos su última exposición, Naturaleza Plástica, con la que busca sacar al público de su zona de confort y provocar una reflexión sobre su propia realidad. Posteriormente les presentaremos a los patinadores de velocidad estadounidenses Kristen Santos y Emily Lehmann y el duro esfuerzo que precedió a su participación en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022. Finalmente visitaremos las comunidades situadas en las orillas del Paraná, uno de los principales ríos de América del Sur. El descenso del caudal del Paraná ha golpeado la economía y ha impulsado un debate sobre el medio ambiente. No se lo pierdan, comienza América Ahora. El artista brasileño Eduardo Cirur utiliza plásticos desechados para recrear obras de renombre. Kristen Santos y Emily Lehmann cumplen sus sueños en Beijing 2022. Argentina muestra su preocupación por el alarmante descenso del caudal de uno de sus ríos principales. El artista brasileño Eduardo Cirur reproduce obras de reconocidos maestros con tiras de plástico reciclado que recoge de las calles y ríos de Sao Paulo en su nueva exposición Naturaleza Plástica. Cirur busca crear conciencia sobre el medio ambiente creando instalaciones enormes en espacios públicos, muchas veces a lo largo de ríos muy contaminados de la ciudad. Andy Warhol se da cita con Tarsila do Amaral, Leonardo da Vinci y Van Gogh en Sao Paulo, Brasil. Las piezas son intemporales, pero no se trata del tiempo, sino de cómo fueron montadas. Hice un cambio radical. En lugar de coger pinturas y pinceles, empecé a trabajar con plásticos. Y este elemento tan banal y tan fácil de conseguir y desechar se convirtió en la materia prima fundamental de esta serie que se llama Naturaleza Plástica. Eduardo Cirur es un artista que invita a la reflexión. Todo lo que hace evoca reacciones y preguntas. El arte no es decorativo. El arte es provocar el arte y sacar a la persona de esa zona de confort y hacer que piense su propia realidad de una manera diferente. Ese es el papel del arte. El río Pinheiros atraviesa el corazón de Sao Paulo. Es uno de los ríos más contaminados de la ciudad y un elemento no deseado en la mayor metrópolis del hemisferio sur. También domina la vista desde el estudio de este artista. El tema del agua es una constante en mi vida porque mi estudio está situado frente al río Pinheiros. Soy surfista. Me gusta el agua limpia. Este choque de realidad que tuve y sigo teniendo cuando vuelvo de la playa y veo un río tan contaminado como este, es lo que me hizo insistir en llamar la atención de la sociedad sobre los problemas que causamos al medio ambiente hoy en día. Cirur lleva mucho tiempo trabajando para concienciar sobre el medio ambiente, creando grandes instalaciones en espacios públicos, a menudo a lo largo de ríos contaminados. En 2006 colocó docenas de coloridos kayaks tripulados por maniquíes flotando sobre el curso del agua de Pinheiros. Fueron arrastrados por la corriente y quedaron varados en la basura, formando un mapa de América Latina. La gente me preguntó cómo había hecho este mapa y respondí que no fui yo, fuimos nosotros, fue nuestra basura, nuestro error, lo que generó esta obra. Cirur también colocó maniquíes en el borde de los trampolines. ¿Se atreven a sumergirse en un río tan contaminado?
Eran personajes que miraban con tristeza el paisaje que se nos entregaba. Estas gigantescas botellas se colocaron en las orillas del río para atraer la atención de los transeúntes. Cada escultura se construyó con 3.000 botellas de refresco. Soy muy positivo con respecto a mi trabajo y al poder de transformación que tiene. Esto se puede notar especialmente en las generaciones futuras. Hola. Errur nos invitó a visitar la galería de arte de su azotea, pero antes paseamos por algunas de sus instalaciones urbanas interiores. Este ancla formaba parte del pintado en el río Tietê. Esa fue la pieza que utilicé para sostener una escultura de 30 metros. Este banco era la base que sostenía un árbol de 20 metros de altura. La madera era uno de los miles de árboles que cayeron durante un día de fuertes lluvias en Sao Paulo. Las chicas en el trampolín están junto al carro de la compra de gran tamaño, símbolo del consumo. Y aquí a gente tiene una escultura. Por último, uno de los 15 basureros que se colocaron por todo Sao Paulo en 2019. El gran concepto de esta obra es que la basura no desaparece, sino que cambia de lugar. Y entonces surgió la idea de llenarlo de plantas. Hora de conocer sus proyectos actuales. Ven a lo largo de la pasarela suspendida sobre mi jardín. Obligado a permanecer en casa por la pandemia, Errur siguió trabajando con los mismos materiales, pero con un resultado diferente. El plástico es el hijo bastardo del petróleo. Reúne todos los errores de una civilización. Los océanos son la última frontera que no hemos destruido y el plástico se está imponiendo. Recoge plásticos desechados en las orillas de los ríos y en las aceras. Una vez en el interior de su casa, los mezcla para recrear obras maestras de pintores de renombre. Es una gran provocación la que hago con esta serie. Al mismo tiempo, tiene la estrategia de acercar al público a las obras maestras de la historia del arte. El mismo plástico que cojo en el supermercado y al que no presto la más mínima atención está aquí. Quiero esta obra en mi pared. A través de los agujeros en la parte posterior del tablero, manipula el plástico para formar imágenes. Uno de los secretos de esta técnica es golpear el plástico sobre el vidrio para crear este increíble efecto que parece una pintura al óleo. El reto ahora es hacer estas estrellas y elevar su corazón. Y aquí manipula el plástico desde la parte frontal de la imagen. Mira, esta estrella necesita un pequeño corte, así que traeré este plástico aquí. La técnica evoluciona, pero persiste nuestra esperanza de cambio a través del arte. El arte salva es una frase muy poderosa que forma parte de mi trayectoria. Nació con la intervención no autorizada en el Congreso, cuando ocupé el Congreso en Brasilia con varios voluntarios, niños, estudiantes, mayores, y lanzamos estas boyas con la frase. Y a gente arremessava essas boias con la frase "Arte salva". Para este artista brasileño, el buen arte es el que permite la participación del público. Es un arte para todos. Solo los atletas de alto rendimiento saben la ciencia cierta, todo el sacrificio que conlleva la preparación de un ciclo olímpico en su totalidad. 4 almanaques de arduos entrenamientos, posibles lesiones, resultados alentadores y otros no tanto. El cuatrienio que precede a ese efímero instante que los aficionados ven en sus telereceptores en las competiciones de las Olimpiadas es lo más cercano a los 12 trabajos de Hércules que podemos encontrar en la vida real. Los protagonistas de esta entrega de América Ahora nos cuentan de primera mano parte del exigente trayecto que los trajo hace unos meses a la capital china para competir en los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022.
Es temprano en la mañana en Salt Lake City, en el estado de Utah. Con los Juegos Olímpicos de Invierno Beijing 2022 a la vuelta de la esquina, los miembros del equipo de patinaje de velocidad de Estados Unidos tienen un largo día de entrenamiento por delante. Realmente la preparación cobra mayor vida cada 4 años, pero creo que es importante subrayar que no es algo en lo que solo trabajamos cada 4 años, pues es como si fuera literalmente un compromiso de por vida. Venimos a la pista y entrenamos de 6 a 8 horas diarias, 6 días a la semana. Y cuando te vas a casa es como si todavía no hubieras terminado y sigues pensando, ¿estoy descansando apropiadamente? ¿Cómo me beneficiaría esta comida? ¿Estoy cumpliendo con las horas de sueño necesarias para recuperarme? Es literalmente un esfuerzo físico y mental que conlleva las 24 horas de los 7 días de la semana. Sé que aparenta ser fácil y que no vamos tan rápido, pero si una persona se acercara y probara los patines, entonces se percataría de la dimensión real del asunto. Y si alguien estuviera con nosotros durante un año y viera todo lo que hacemos para prepararnos, descubriría que no se trata solo de patinar, sino que hacemos mucho más como parte de los entrenamientos, como pedalear en bicicleta, pesas, patinar en tierra con patines lineales y correr. Kristen Santos, de 27 años, finalmente cumplió su sueño olímpico en Beijing. Esperaba ser parte del equipo de Estados Unidos en los Juegos de Pyeongchang en 2018, pero sus esperanzas se vieron truncas apenas unos meses antes en una competición en Shanghái. Hace 4 años, aproximadamente un mes antes de los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, estábamos entrenándonos en China para competir en una Copa del Mundo. Durante una práctica, estaba patinando por fuera de la pista y alguien haciéndolo por el interior se cayó y cuando los demás cayeron, me empujaron contra las placas laterales. Golpeé las almohadillas directamente con la cabeza y honestamente pensé entonces que me había roto el cuello porque sentí un intenso dolor. Nuestra entrenadora saltó al hielo y eso es todo lo que recuerdo. Ella enfocándose en protegerme el cuello, en estabilizar la posición de la cabeza, debido a la forma en que había impactado contra las almohadillas. Y no fue hasta que un compañero de equipo que estaba parado al costado señaló mi mano a la entrenadora que ella se percató de la herida. Cuando la levanté y la abrí, me goteaba sangre de la mano. Sufrí cortes en los dedos y en la muñeca y así acabé viéndome obligada a volar a casa al día siguiente para operarme. Con las eliminatorias olímpicas de Estados Unidos para Pyeongchang 2018 a solo unas semanas, Santos supo entonces que su clasificación para aquellos Juegos se asemejaría a mucho más que un desafío hercúleo. Así fue como me encontré ante un desafío muy grande. Supuso una gran presión pensar que podría perderme las eliminatorias olímpicas, pensar que no lo iba a poder lograr, que ni siquiera tendría una oportunidad. Después de la cirugía, tuve que esperar 2 semanas de reposo porque no podía arriesgarme a mover la mano lo más mínimo. Físicamente no había tocado los patines durante semanas. Tenía una sensación de engarrotamiento. No podía moverme de aquí hacia arriba. Me sentí toda engarrotada, así que no podía mover mi mano de ninguna forma y tenía que buscar a alguien para que me atara los patines. Creo que, considerando las circunstancias y el estado mental en que me encontraba, patiné mejor en comparación con otras ocasiones en que estuve físicamente en mejor forma, pero más ansiosa y llena de nervios. Aquella experiencia me hizo darme cuenta de lo importante que es la salud mental y lo mucho que puedo mejorar en la competición si patino con la mente despejada. Eso es algo en lo que en estos últimos 4 años realmente me he estado enfocando de lleno. 4 años después de aquel amargo episodio, Santos dispuso de otra oportunidad para convertirse en atleta olímpica y aspirar a una medalla en el escenario más exigente de cualquier deporte. Las expectativas volvían a ser grandes, sobre todo después de que se convirtiera en una escala de la Copa del Mundo de 2021 en Beijing, en la primera patinadora estadounidense en archivar 2 podios en una misma sede de estas competiciones en casi una década. Toda mi vida he querido ser atleta olímpica. Eso es algo con lo que siempre he soñado, pero haberme quedado fuera del equipo por un solo puesto en 2018 y luego tener que verlos a todos compitiendo en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, creo que me hizo darme cuenta de que para mí ya no se trataba solo de ser olímpica. Se trataba de mucho más que eso. Quería ir a los Juegos Olímpicos y quería dejar una impronta, quería ganar una medalla. Y creo que esa meta supuso un gran cambio motivacional para mí. La asumí entonces como mi objetivo final y la cumbre de mi carrera en el patinaje de velocidad en pista corta. Emery Lehman lleva ya varios años como miembro del equipo de Estados Unidos de patinaje de velocidad en pista larga,
un exigente deporte en el que los patinadores compiten sobre un óvalo de 400 metros en comparación con los 111 metros de la versión corta. Los Juegos de Beijing fueron su tercera cita bajo los 5 aros tras las de Sochi 2014 y Pyeongchang 2018. Pienso que cuando era más joven me preocupaba demasiado por lo que otros estuvieran haciendo. Como suele ocurrir, eres un talento que viene en ascenso, te crees que estás casi en la cima del mundo y entonces te la pasas constantemente comparándote. En el presente realmente me enfoco mucho más en el proceso, en alcanzar mis metas personales y disfrutar este trayecto. Ya sabemos que los Juegos Olímpicos son un evento fugaz que dura tan solo 2 semanas después de esperar 4 años. Y si todo lo que estás haciendo es esperar por esas 2 semanas, que luego transcurren en un abrir y cerrar de ojos, tras lo cual te encuentras como de vuelta en el punto de partida. Así que realmente he tratado de concentrarme más en el proceso, en divertirme, en disfrutar junto a mi entrenador, mis compañeros de equipo. Únicamente me he propuesto disfrutar de todo el proceso. Ese enfoque más relajado parece estar dando a Lyman sus frutos. En las eliminatorias de Estados Unidos para Beijing 2022, concluyó segundo en los 1500 metros, resultado más que suficiente para reservarse un lugar en el equipo olímpico. Lyman también fue parte de la escuadra masculina de persecución por equipos de 1500 metros que rompió el récord mundial en 2021, una estafeta estadounidense que incluyó al campeón del mundo, Joey Mantia. Yo he estado, no es un secreto, en la cima del mundo. Tricampeón del mundo como patinador sobre hielo. Es alguien que puede patinar extremadamente rápido. Nos ha colocado el listón muy alto por la forma en que se entrena, sus resultados, la velocidad que despliega, todo esto, todo. Pienso que es bueno tener en el equipo a alguien de más edad, más experimentado, alguien probado entre los mejores del mundo, de quien todos podemos aprender. Y Joe tiene mucho que enseñarnos. Creo que es muy beneficioso poder confiar en otras personas, hablar con la gente y tener un plan competitivo, una estrategia. Estas son todas las cosas que realmente extraño de los deportes en equipo. Y es por ello que es divertido poder hacer esto ahora en pos del equipo y obviamente poder dar lo mejor de uno mismo y mejorar todos, porque como reza el dicho, somos simplemente tan fuertes como el eslabón más débil. Nadie quiere ser ese eslabón más frágil. Así que todos estamos entrenando duro y luchando por ser el mejor del equipo. Y creo que eso nos ha propulsado a otro nivel. Los equipos de patinaje de velocidad de Estados Unidos han contribuido al medallero de la delegación del país en Juegos Olímpicos de Invierno más que los de cualquier otro deporte. Las expectativas de cara a Beijing 2022, por ende, eran grandes. Santos vio como su sueño olímpico de 2018 quedó sepultado por aquel duro traspié en China, la inoportuna lesión que sufrió en Shanghái. Poco más de 4 años después, la vida le deparó una doble revancha en la misma nación y en la urbe capitalina del gigante asiático finalmente pudo concretar su anhelado debut. Es algo que estoy haciendo por todos ellos, por mis compañeros de equipo, por mis entrenadores, por mi familia, por mis amigos, porque literalmente todos ellos estarían allí conmigo. No soy solo yo quien va a los Juegos. Y todo este sacrificio solo con el fin de tener la posibilidad de lograr este objetivo por el que uno ha estado trabajando toda la vida es, pienso yo, algo realmente impresionante que alguien se lo proponga y lo consiga. Literalmente ya no tenía nada que perder. Era como si me sintiera dichosa por el solo hecho de poder competir. Así que, si bien estaba lejos de mi mejor estado de forma, sobre todo en el aspecto físico, creo que mentalmente me encontraba mucho mejor de lo que podría esperarse en tales circunstancias. El mejor resultado de Santos en Beijing, sin embargo, no fue la medalla esperada, sino un cuarto lugar en los 1000 metros del patinaje de velocidad en pista corta tras una desafortunada caída que la dejó fuera del podio al tropezar con la legendaria italiana Arianna Fontana. Lyman tuvo mejor suerte y sí escaló al podio, aunque el tercer lugar de la estafeta estadounidense en la persecución por equipos del patinaje de velocidad, superada por los combinados de Noruega y del Comité Olímpico Ruso, quedó por debajo de las expectativas. Uno de los ríos más largos de Sudamérica se encuentra en su nivel más bajo en la historia reciente. La sequía prolongada en el sur de Brasil ha causado el descenso del caudal del río Paraná. El impacto se ha hecho visible en las comunidades situadas en las orillas, ha agobiado la economía nacional y ha impulsado el debate ambientalista en la región. Y es jodida, es tranquila y a la vez jodida por el asunto que hay poco rebusque ahora. Ahora que
que ha bajado mucho, porque cuando hay agua se puede, uno se defiende. La preocupación de Miguel Belizán es que actualmente no hay agua. Esto es conocido como la Isla. Se encuentra directamente al otro lado del río Paraná, en la ciudad argentina de Rosario. Esta laguna se alimenta del vasto río Paraná, que se extiende desde Brasil a través de Paraguay y Argentina. Durante 2 años, el nivel del río ha ido en descenso, dejando afluentes como este casi secos. Las comunidades de la zona dependen en gran medida de la pesca. Los expertos ya han alertado del efecto de la caída del nivel de agua en las reservas de peces. Todo esto desaparece, todo. Todo eso entra el agua por abajo de la casa, pasa para el otro lado. Se hace todo, vendría a ser uno solo. Belizán nos lleva ante la directora de una escuela a la que asisten sus 3 hijos. Mira, bueno, ese que está ahí, el rojo. Con ese llevo a los chicos a la escuela. Cuando hay agua, 40 minutos. Junto al camino que lleva a la escuela, hay restos de muelles y barcos varados en el barro. Conocemos a Miriam Dure, la directora de esta pequeña escuela desde 2001. Es una vida difícil, pero a nosotros nos gusta. Creo que me voy a jubilar acá, ojalá me lo permita. La vida, ¿no es cierto? Porque la vida tiene muchas vueltas. Nunca pensamos tener esta pandemia y no, tampoco nunca pensé yo tener el río así de esta manera. Esta escuela se construyó en pilotes en caso de inundaciones. Dure recuerda que en 1998 el agua casi llegó a las aulas. Ahora luchan por conseguir agua del lago para satisfacer las necesidades básicas de la escuela. Acá había agua y bueno, nosotros veníamos en embarcación a la escuela. Ahora, bueno, con esta bajante tuvimos que modificar muchísimo nuestras vidas. Lamentablemente estamos muy aislados y por eso yo por ahí, nosotros con los maestros, hablamos que no jueguen brusco los chicos, que les pase un accidente, porque se nos dificultaría muchísimo sacarlos para llevarlos al hospital. Porque si nosotros tenemos agua es mucho más fácil, porque salimos más rápido. Esta escuela ha sido abandonada a su suerte y es solo un ejemplo de cómo ciertas comunidades se ven afectadas por este desastre ambiental. Todas las previsiones apuntan a que en los próximos meses la situación solo va a empeorar. El río Paraná continúa descendiendo y llega a niveles históricos. Es el segundo río más largo de Sudamérica, por detrás del Amazonas, que se extiende casi 5.000 kilómetros. Es una vía fluvial vital para las comunidades locales y economías nacionales por igual. La severidad y duración de la caída del nivel del agua ha llevado al gobierno argentino a decretar una emergencia de agua a nivel nacional. La primera y fundamental en este caso es la variabilidad climática natural. Hay una variedad climática natural que impacta también en la variedad natural de los ríos. Todos los ríos tienen bajantes y crecidas, eso es parte de los pulsos típicos. Y claro está también que el cambio climático todo indica que exagera esos cambios que se dan en la naturaleza. Entonces hoy en día tenemos realmente lluvias que son muy escasas y por lo tanto una condición de sequía severa en toda esa región. Muchos expertos atribuyen este patrón meteorológico a la Niña, fenómeno que ha dado lugar a un periodo prolongado de escasas precipitaciones en el sur de Brasil. Los efectos adversos de la caída en los niveles del agua de este río son visibles en Rosario, la tercera mayor ciudad de Argentina. Al otro lado del río está la isla, que ha visto desaparecer la laguna y donde la vida de los niños de la escuela se ha visto perturbada. La ciudad tiene una importancia histórica. Fue el lugar en el que se izó por primera vez la bandera nacional de Argentina en los acantilados del río en 1982. Esos mismos acantilados ahora se están cayendo. En toda esta zona había también parrilleros, como se puede ver del otro lado, y todo eso se fue. Por suerte el evento fue de noche, donde no había gente, porque si no hubiera sido también catastrófico. Cura también fue contratado por la industria de exportaciones agrícolas para examinar los niveles de agua a lo largo del río. Los puertos necesitan
conocer las cerealeras, qué calado tienen en la columna de agua libre para ver cuánto cargan un buque. Pero a su vez está limitado no solo por el calado del muelle, o sea, de dónde está ubicado el muelle, sino que el calado que pueda haber en la hidrovía desde Rosario hasta el Río de la Plata o mar. La caída del caudal del río Paraná está afectando directamente a las exportaciones agrícolas de Argentina. Qué locura. Es el primer polo agroexportador del mundo. Desde aquí salen aproximadamente 80 millones de toneladas de granos hacia a distintos lugares del mundo. La bajante trae sus consecuencias. Por ejemplo, un barco que sale con una bodega de 33 a 35 mil toneladas, hoy tendría que salir con 28, 140 mil toneladas, salen en 4 barcos, hoy habría que sacarla en un quinto. Todo eso genera un costo logístico. Además de afectar al coste de las exportaciones, es probable que las condiciones climáticas actuales dañen las próximas cosechas. Los grupos ambientalistas locales están en alerta. Estamos en una emergencia hídrica por falta de agua, pero los barcos que son transoceánicos siguen circulando por este río. Y todo ese movimiento en un río al que le falta agua, que normalmente tiene muchos más metros de agua, es como para prestarle atención. La caída del nivel del Paraná se ha entrelazado con los debates locales sobre el medio ambiente. Grupos activistas como el de Julieta Vélez y Damián Lescano participaron en el debate del año pasado. El germen fue en el invierno del año pasado, otoño-invierno, donde se llenó la ciudad de humo, literalmente entraba por las ventanas de todas las casas. Y eso fue como un determinante de que, llamara la atención para salir a hacer algo. En 2020, los incendios arrasaron en las islas durante meses, como resultado de prácticas ilegales como la tala y quema de terrenos, con el fin de despejar las tierras para la agricultura. Grupos de defensa de los derechos están presionando para que se promulgue una ley que proteja estos humedales, que según afirman, están en peligro. Hubo un foco que quemó alrededor de 5.000 hectáreas en pocos días. Y todo eso que se pierde es biodiversidad que se pierde, suelos que se arruinan y un montón de carbono retenido que se libera a la atmósfera también. Este grupo sostiene que el bajo nivel del río Paraná juega un papel en este problema. El Paraná está conectado y estos territorios que acá llamamos islas, que son un sistema muy complejo de humedales, normalmente son tierras más altas con bosques, pastizales, lagunas, bañados, arroyos, todos interconectados. Al tener esta bajante, esta sequía extrema, todas estas lagunas y arroyos que desaparecen son límites para el fuego que no están más. El grupo de presión para conseguir una ley de protección de humedales está creciendo. Lo que tenemos que debatir, sobre todo lo que nosotros podemos estar cuidando en nuestro ambiente, es ¿qué hacemos hoy en esta bajante con nuestro ecosistema, ¿no? Porque hoy hay una lucha, una tensión entre quienes quieren hacer un uso intensivo de esos espacios naturales y quienes dicen que son mayores los aportes sociales y obviamente ecológicos que genera la protección de ese ambiente y el uso sustentable. Mientras los activistas ejercen presión para conseguir una ley que proteja los humedales, el río Paraná sigue en descenso. Se teme que el nivel de la contaminación en el agua aumente en los próximos meses estivales. Las vidas y el sustento de las comunidades corren peligro. Con todo esto terminamos esta edición de América Ahora. Gracias por sintonizarnos durante esta media hora. Soy Wang Xiaoshan, Beijing. Nos vemos en la próxima edición.